Marcelo Dualde le va a presentar a nuestro entrevistado de hoy, comenzando con el homenaje a los asesinados en junio. Así es, vamos a tener la posibilidad de charlar unos minutos con un querido amigo, hijo de una de las víctimas de los asesinatos del 16 de junio de 1956. Se cumplen, precisamente ayer, se cumplieron 70 años de del primer hecho terrorista que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Le siguió los fusilamientos del año siguiente, del 56. Nuestro amigo es un hombre muy activo, que ha estado permanentemente militando por la memoria de todos, no solo de su padre, sino por la memoria de todos, por el bien del peronismo, y lo sigue haciendo. Tiene libros escritos, El presidente duerme, Lealtad, quien quiere oír que lea. Daniel Brión, ¿cómo estás, querido Daniel? Bueno, después de esa introducción he quedado atónito. Te mirás a ver si eras vos, ¿tenés espejo? Mirate ahí, por ahí. Soy yo el que va bien. Para nosotros es muy importante esta charla con vos, porque yo toda mi vida he tenido siempre muy presente que fue un hecho tremendo, que no se ha valorado exactamente ni siquiera por parte de las otras dirigencias del peronismo, y recuerdo perfectamente cómo hacíamos los actos en lo que fue la penitenciaría de Las Heras, en la esquina de la avenida Las Heras y Salguero, que se puso, bueno, hubo que reconstruir varias veces las placas, los bustos que se habían colocado, porque los gorilas los iban permanentemente deteriorando. Barrio gorila es, Sí. como pocos. Y que nos hemos visto allí como siempre, y que además, bueno, grandes recuerdos, por ejemplo, con Susana Valle y todos los que estábamos siempre recordando ese hecho tan desagradable, ¿no? Cómo no, la querida Susana Valle, ¿no? Realmente que la tendríamos que nombrar un poco más en esta. Te agradezco el recuerdo, porque lo tendríamos que nombrar un poco más en esta fecha también. Parece que el peronismo parece que tiene mala memoria, ¿no? Que no se acuerda de los hechos más importantes provocados por los gorilas. Claro, si ahora están tratando de ponerse piel de cordero los peronistas para parecerse a los liberales, imagínate que esas historias no ayudan al disfraz, ¿no? No. La verdad que es un placer hablar con alguien que comparto tanto las ideas, ¿no? Es así, es como estás diciendo. Realmente, mira, no voy a hacer muchos nombres, ¿no? Vamos a hablar en realidad del hecho, pero da cosa ver algunos homenajes donde veo algunos que se juntan con los hijos de los que cayeron en algunos lugares, y que pertenecían a un gobierno cuyo presidente se abrazó con el almirante Rojas, ¿no? Y hoy están concurriendo a lugares a homenajear a los picateros. Sí, evidentemente hay símbolos que fueron muy contundentes, y ese abrazo que se dio un presidente que se decía peronista con el principal responsable, porque creo que fue más responsable todavía que Aramburu. Rojas fue motor de la revancha, porque además era un converso. Él había sido peronista hasta un rato antes, 10 minutos antes. Sí, tal cual. Vos lo habrás visto, porque sé que lo has frecuentado en el Museo de Evita. No sé si están a la vista, pero sí hay fotos de Rojas teniendo en la falda a los sobrinos de Evita. Hacía, como era edecán de Perón, hacía una especie de cuidado familiar y qué sé yo cuánto, ¿no? Y en Brasil, al que no se afiliaba, tenía serias consecuencias cuando Rojas pasó por Brasil
con un cargo en aquella época, que no se afiliaba, pero lo mismo le ponía consecuencias, ¿no? Este hombre. Pero dejémoslo, cada uno por su caso. Estamos en otra etapa ahora, que es una etapa que se ha abierto con mucha expectativa, que es cuando se ha podido aprobar la apertura del juicio y que hay unas audiencias ahora muy próximas, ¿no, Daniel? Así es, así es. Después de 70 años que sucedieron estos acontecimientos, finalmente, y gracias, te lo tengo que decir porque lo digo, porque también hay a veces silencios en este tema, gracias a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, atento que una compañera de esa comisión trajo a la comisión un tema, después cuando se declararon de lesa humanidad lo de Napalm, y se puso en estudio el tema para ver de qué manera se podía asemejar como para poder iniciar una acción por los que fueron asesinados en la ciudad. Y la querida compañera Evita Morales, fallecida ya después de soportar un cáncer que la azotó terriblemente, pero que el año pasado estuvimos en el teatro de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acompañándonos en la mesa hablando de los fusilamientos, de los asesinatos, hoy podemos decir con mucha más claridad. Hizo todo lo necesario, consiguió un abogado que ni siquiera presenta honorarios, no quiere cobrar, y se presentó como querellante ante un juzgado. Ese juzgado es el Juzgado Federal número 2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Benz. Hicieron toda una presentación. La primera respuesta que recibió el fiscal, que va a sonar el nombre, Paul Stark, fue que no daba lugar a hacer un juicio, porque ya se había conocido mucho del tema, había hablado mucho del tema, y que no daba lugar a hacer un juicio. La jueza a esta observación del fiscal le contestó que toda la literatura, la historiografía, todo lo que se conoce del tema, los homenajes que se hacen, no obstan a que los familiares no tengan el derecho de que uno de los 3 poderes del Estado declare a todo lo que sucedió con el nombre que corresponde, que es crimen de lesa humanidad, y que ella daba lugar a que se comience a hacer la investigación para llegar a terminar el juicio. De hecho, se empezó con toda la instrucción, fuimos a declarar los familiares, fue a declarar mucha gente. Pasaron cosas maravillosas. Un señor, cuyo nombre no lo tengo en la cabeza, desgraciadamente, pero un señor que hoy tiene 85 de años, en aquella época, cuando los llevaron detenidos a la distrital de San Martín, era agente de policía, y entró a la comisaría y se encontró con un compañero que estaba llorando. Y entonces le pregunta al compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y el compañero le responde, ¿cómo no voy a estar llorando? ¿No ves que se lo llevan porque los van a matar? Y ese señor esperó el momento, que fue cuando le tocó ir a declarar en la instrucción que llegó a conclusión de que se iniciaba el juicio oral para declararlo. Fíjate vos, se presentó voluntario a declarar lo que él había oído. Daniel, Guillermo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, mira, vos sabés que nosotros titulamos esta nota para promocionarla antes del programa como que no es historia, es presente, que el odio continúa. Y vos al mencionar las palabras de este fiscal, un integrante de la justicia, confirmás que eso es así, porque esas palabras del fiscal son evasivas de la realidad, o sea que lo que se busca es tapar la historia, y la jueza justamente es la contrapartida de eso, ¿no? La que le da cabida a los familiares para hacer su reclamo. Nosotros decimos también que vos muy bien, y las familiares también muy bien, están aclarando algo que es como
algo que se había cristalizado es que muchos compañeros y compañeras llamen a eso los fusilados. Y no fueron fusilados, fueron asesinados. Eso me gustaría que lo aclares. Por supuesto. Pero termino lo del fiscal. El fiscal fue llamado, ni bien se declaró que comenzaba el juicio, fue llamado por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo en la UIF, la Unidad de Información Financiera. Esto demoró 2 años. Hasta que se dio cuenta el fiscal que se cometían demasiadas irregularidades o que él no estaba de acuerdo con cosas que pasaban, y renunció al cargo. Mientras tanto, la Fiscalía había quedado sin fiscal porque no se nombró ningún reemplazo, y donde Polestar volvió a ser el fiscal, recién ahí se retomó el juicio y la jueza Minerva Perezosa, cumpliendo con su palabra, declaró abierto el juicio a juicio oral para que comiencen a declarar los testigos. Esto hay que remarcarlo por la gran determinación de esa... El gorila honesto. Hay gorilas honestos que no le gustan la metida de mano en la lata, parece. Este gobierno, ¿vos sabés quién es el embajador argentino en México? No. En este momento no lo recuerdo. No, te lo voy a recordar yo. Es el nieto de Desiderio Fernández Suárez. El asesino mayor. Y que mató, el asesino mayor, que recibió las órdenes, por supuesto, de Rojas, principal, como vos lo dijiste. El nieto del asesino mayor fue nombrado por este gobierno en el mes de enero embajador de México en México. En México, que fue un lugar donde se exiliaron muchos de los que escapaban a estos asesinos, ¿no? Que estaba en la jefatura de ministros antes del que no quiere presentar la declaración jurada, era hijo del capitán que a Rodolfo el Marco bombardeó Mar del Plata y hizo volar los tanques. Lo acabamos de decir eso, que el padre de Guillermo Franco fue el que bombardeó. Almirante, ¿no? Almirante Franco. Almirante Franco fue el que bombardeó Mar del Plata. Eso refuerza más que nunca nuestro título. Esto no es historia, es precisamente, si me permitís, Daniel, quería apuntar también a esto que está diciendo Guillermo, de que esto es presente. Y para muchos jóvenes que no tienen la menor idea de qué estamos hablando, el golpe a Perón se lo dan precisamente por una cuestión económica, porque nunca pudieron soportar que el pueblo estuviera en buenas condiciones. Entonces, hay 2 datos muy claros que son los que demuestran que la vigencia que tiene. 2 meses después de los asesinatos en José León Suárez, Argentina entra por primera vez al Fondo Monetario Internacional. Lo que necesitaban era tener el poder para poder entregar la Argentina como se entregó. Y esa es la vigencia que tiene hoy, y eso fue una de las cosas que no le perdonaron a Néstor Kirchner, que fue que saliera del Fondo Monetario Internacional. Acabo de corregir a la operadora que por esto que decía yo que está instalado, había puesto fusilado, Mario Brón fusilado en 1956. Fue asesinado en 1956. Lo aclaro porque acabamos de corregirlo en el YouTube. Vos sabés que yo en los dos grupos que tengo armados, donde nos juntamos compañeros a compartir cosas, no son esos grupos de debate, son grupos donde volcamos cosas de compartir. Yo pegué hace un par de días un cartelito que decía que le pedía por favor a todos los compañeros que hablan de este tema y que van a hablar durante toda esta semana y en el futuro, que en lo sucesivo no se hable más de fusilados, sino que se hable de crímenes de lesa humanidad o asesinados. Exactamente. Y quería terminar lo que estaba diciendo, que la vigencia que tiene hoy y que no es historia, porque nos tenemos que, atravesar la historia. Cuando se producen los bombardeos de Plaza de Mayo, el ministro de Marina era Olivieri, y tenía 3 asesores. Otro marino.
También era marino, contraalmirante creo que era. Y tenía 3 asesores de baja graduación porque eran jóvenes. Uno se llamó Emilio Macera. Que no hace falta que le explique quién es Macera, pero ya sabemos que fue uno de los responsables fundamentales por la desaparición de 30.000 compañeros y la cantidad de asesinatos, apropiación de niños y todo lo demás que sabemos que produjo la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76. El otro era Mayorga, que tiene las otro marino, bueno, eran 3 marinos, ¿no? Tiene las manos llenas de sangre por haber sido uno de los responsables de la masacre de Trelew. Sí, señor. Esas joyitas se complementaban con otro que llegó almirante, Montes, sí, que fue de un papel muy importante durante la dictadura de Videla, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿cómo no va a tener vigencia en el presente lo sucedido en tanto en el bombardeo de la plaza como en los fusilamientos y asesinatos del 56, ¿no? Sí, una de las cosas que vos acabas de decir, son todos los escritos que estoy haciendo, salvo en los libros, porque el libro ya es más largo, pero cuando tengo que hacerlo en gacetillo, un escritor, siempre lo termino escribiendo la palabra LOM, L-O-M-J-E, LOM, sí, en homenaje a los queridos compañeros asesinados en Trelew, porque cuando los fueron abrieron las puertas de donde los tenían finalmente. Los calabozos. En todas las paredes estaba escrito LOM, y significaba libres o muertos, jamás esclavos. Uno de ellos, la compañera... Ahí se me borró, no, Vergés, lo escribió en la pared con la sangre que le estaba brotando por los tiros que le habían... Uno de los 2 sobrevivientes de los asesinatos. Sí, 3 sobrevivientes, Camps, Aidar y Vergés. 3, sí, sí. Sí, y yo lo hago en homenaje a ellos. Firmo y el artículo o el gacetillo, lo que estoy escribiendo, y abajo pongo nombre. Bueno, pero te vuelvo a preguntar, desde el punto de vista legal, o como quieras decirlo vos, ¿por qué asesinados y no fusilados? Mira, en el de José Llosores, en lo rural, es muy simple. Lo llevaron en un jeep transportador de personas a las 3 de la mañana, un invierno helado, a un basural, que además de ser un basural, era un pisadero de yegua en barro para hacer ladrillo. Enfocaron con este especie de camioncito, no sé cómo llamarlo, con las luces hacia ahí, los hicieron bajar a los 12 que se llevaron, todos pertenecientes al movimiento de recuperación nacional del 9 de junio. Ninguno no tenía nada que ver, salvo justamente el que se salva, que era el único perejil que estaba ahí y no sabía lo que pasaba. Pero todos los demás tenían objetivos a cumplir. Los hacen correr por el basural y cuando se arma el desbande, les tiran a todos por la espalda. Tienen 7 la suerte, imaginémonos que una noche tan oscura como la que estoy describiendo, iluminar con la B que forman las ópticas de ese carro. Imaginás que antes las lamparitas no son lo mismo que las de ahora. No. Quedan en la oscuridad, quedan los otros 7 compañeros que salen disparados para todos lados, y los 5 que tuvieron la mala suerte de quedar dentro de ese haz de luz fueron ametrallados y disparados por la espalda, y después pasaron a uno por uno pegándoles un tiro en la cabeza al que pensaban que se movía y lo estiraba, ¿no? Por eso Libraga, que es este hombre que finalmente, con el nombre del fusilado que vive, le tiró el concepto fusilados a todos. Lo ven que parpadea, porque mira de arriba, y cuando lo enfocan con la linterna, parpadea, y ahí es donde le tiran los 3 tiros, porque no le habían dado a él, no le habían, y se tiró al piso. Y ahí es donde un tiro le pega en el hombro, otro le pasa el maxilar de lado a lado, y el otro tiro pega en la pierna. Y
y él sale escapando, se va hasta la ruta que iba para la estación, y ahí es donde lo encuentra un patrullero, que lo levanta y dice, ¿qué pasó? No se tenían ni la menor idea ni la policía de lo que estaba pasando, y él le balbucea y lo llevan para los gorilas debe haber sido feo, pero lo llevan en el patrullero al hospital Evita, que estaba ahí en San Martín. Yo tengo, éramos muy amigos con el doctor Ricardo Smith, el cirujano que era uno de los directores, y él me consiguió el libro de las autopsias de aquella época, donde llevaron todos los cuerpos. Bueno, todas las páginas estaban cortadas, se veía claramente el cuerpo de todas las páginas. Pero ¿sabés qué conseguimos? El acta de entrada de cuando entra por guardia Libraga, donde consta quién lo lleva, las heridas que tenía, etcétera, etcétera. Eso está agregado en el apéndice del presidente Duerme de mi libro. Conseguimos el acta de guardia con la entrada de él. Y bueno, después volvieron, tiraron querosén, prendieron fuego para tapar la sangre, todo lo que habían hecho. Nunca se lo van a sacar de encima, aunque se tiren petróleo y lo que prenden fuego. Pero después ningún otro fue un fusilamiento. En la escuela de mecánica del ejército, donde tenía que ir un compañero a buscar armas, porque donde se ve ahora que es el Garraham y enfrente hay una plaza enorme, eso era la escuela mecánica del ejército, y la que estaba enfrente de la General Esteban de Luca. Ahí iba a ir a que le pasen armas. Cuando llega el compañero que se llamaba Tripodoro a este lugar, la represión ya había actuado. ¿Sabes cómo lo mataron? A la escuela de mecánica del ejército. Los pusieron contra una pared, agarraron chicos de 17 años de escuela, les dieron fusiles y les hicieron disparar. Ellos se creían que eso es un fusilamiento y no existe una disposición en la ley marcial. La ley marcial decía que solamente se puede hacer dos cosas. Una, si se los detiene y no hay derramamiento de sangre, hay que juzgarlos. Si se dispone que no corresponde el fusilamiento, cuando termine la ley marcial se lo juzgará en los tribunales militares. Y la otra alternativa sería corresponde el fusilamiento. No se hizo nunca. Directamente los ponían contra una pared y los ametrallaban. No te voy a hacer largo el programa, pero así sucedió en el automóvil argentino, en la cárcel de Las Heras, invadieron la residencia del embajador de Haití, de los compañeros que se habían quedado ahí, pero en la calle, se lo hicieron hacer la vereda, en la divisional de perros en la playa. Mataron 31 compañeros, no son solo los 5 que cayeron. Claro, en el sí. Y los 31 fueron asesinados, no fueron fusilados. Muy bien. Exactamente, yo te quería decir esto precisamente, Daniel, que las implicancias que tiene la palabra fusilado podría llegar a engañar a un desinformado creyendo que el ejército argentino, la Marina, tuvieron en algún momento dignidad de hacer los juicios, por más que hubiera sido una aberración, pero hubiera sido, digamos, la práctica que deberían haber tenido de hacer los juicios sumarísimos y entonces con defensores, con acusaciones. Con un pelotón tapando los ojos. Y que además hubiera un veredicto con un tribunal que se hiciera cargo y todo lo demás. Entonces, esto es nada más lejos que esto, porque ni siquiera los que fueron asesinados en otros lugares que no fuera lo de José León Suárez tampoco recibieron ese trato que podría haber sido el trato absurdo, pero que sin propio de los ejércitos, ¿no? Claro. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero hay un caso que encima confirma con creces. En Campo de Mayo, cuando sofocan a los rebeldes, que ellos llamaban rebeldes, que sofocan a todos los suboficiales, al coronel Ibaceta, al coronel... Exacto. A todos los que estaban en Campo de Mayo, se forma el Tribunal Militar. El Tribunal Militar los juzga y determina que no corresponde el fusilamiento.
se lo comunican a Lorio, que era el jefe del ejército en ese momento. Lorio se lo comunica a Rojas y recibe la orden de que se lo juzgue de nuevo. Que yo sepa, en justicia eso es de alzada, es una apelación. Claro, Se, claro. se vuelve a llamar otro tribunal, se lo vuelve a juzgar. Ese nuevo tribunal, en la alzada, dice no corresponde el fusilamiento. Se lo informan y en ese momento toma el mando Rojas directamente y le dice no me importa lo que haría el tribunal, los mata y se terminó. Y simulan un fusilamiento sentándolos en silla y queriéndole vendar los ojos con un pelotón de fusilamiento adelante. Para ellos era ese show, porque no correspondía el fusilamiento dicho por ellos mismos. En todo caso, el único delito al que podían recurrir era sedición. Y la sedición jamás en la vida puede tener un castigo de esa naturaleza. Acá está el compañero Rubén que te quiere hacer una pregunta, Daniel. ¿Qué tal, compañero? Un gusto, Daniel. Refiriéndome a lo que vos dijiste del policía que lloraba porque lo llevaban para fusilar y el accionar de la patrulla que lo lleva al herido a un hospital. Había... en esos tiempos era sabido que un porcentaje importante de los policías de la provincia de Buenos Aires eran peronistas. ¿Puede haber influido eso para ese accionar? Para que lo salven, no te quepa duda. Por ejemplo. Lo salvaron, vos bien dijiste, porque ahí le tiraste un tema que no hablamos, o sea que vos sabés bien lo que pasó. En el Automóvil Club Argentino entró Mauriño con Amatray, que formaban la cabeza de otra célula. El objetivo era tomar la antena del Automóvil Club Argentino para transmitir la proclama, la antena más poderosa de aquella época que era el Automóvil Club Argentino. Claro, que está ahí el Libertador, Sí, con un alcance fenomenal. Sí, sí. Exactamente. Cuando entran, ya los estaban esperando escondidos en las escaleras, la policía montada que tiene sus entradas ahí nomás, cerquita de donde están. Y cuando entran, son ametrallados los dos. A Mauriño lo ametrallan de tal manera que lo cargan en un patrullero y lo llevan al Hospital Fernández, donde no permiten que entre en curación y lo siguen torturando, y Mauriño muere gritando viva Perón. Y a Amatray lo llevan compañeros peronistas en un patrullero a la comisaría nunca me acuerdo el número, la que está Las Heras y Callao, antes de llegar a Callao. La 17. Lo llevan ahí. Y varios compañeros peronistas de él, de una manera u otra, arman todo como para que Amatray pueda escaparse. Bueno, Felipe Amatray vivió hasta hace 5 años atrás con la pierna cortada a la altura de las rodillas por la metralla que había recibido, y nadie se acordó de Felipe Amatray para darle, aunque sea una prótesis que sea buena, parecía un pirata con la pata de palo. Y vivió gracias a que se le entregó una vivienda en planta baja en el complejo de los monoblocks de Claypole. Mira vos, te agradecemos muchísimo, el tiempo todavía tenemos un tiempito, pero te agradecemos muchísimo porque tu relato es muy esclarecedor y sirve para conocer cosas que nosotros, que somos veteranos y somos militantes de mucho tiempo, desconocíamos y las estamos conociendo ahora, Daniel. Algunos. He tenido discusiones fuertes con algunos, incluso hijos de algunos, que me dicen que es un problema semántico, llamado fusilado o asesinado. Y yo le digo, no, es un problema político. Es un problema... Mira, yo te diría que es un problema político, moral y ético, porque realmente disfrazar los asesinatos, como decíamos antes, en una cosa que podría haber sido, no digo legal, pero hasta militarmente bien vista, ya no reúne ninguna de esas características. Ahora, te quería preguntar, Daniel, ¿qué edad tenías vos en junio del 56? 4 años. 4 años tenía. ¿Qué recuerdos tenés vos de esa noche?
siempre me preguntan, de la noche no tengo ningún recuerdo. De la noche no tengo ningún recuerdo. Mi madre vivió muchos años con terror, realmente con terror. Ujú. Sí, porque fueron perseguidos Pero posteriormente, ¿no? no hablo mucho de lo mío porque siempre me gusta hablar de lo amplio, no corresponde a todo. Me parece que hablar de lo personal solamente, pero te voy a hacer la incidencia. Recién en el gobierno de Néstor, un día vino mi mamá, me miró y me dijo, ahora no tengo más miedo, te voy a contar lo que yo sé. Y me contó hasta un pequeño poema que escribió la noche que se le llevaron a mi mamá, a mi papá, porque el libro trae un apéndice que, como toda gesta, lo que sucedió en esas fechas fue origen de poemas, Por supuesto, de cosas. canciones. Música, claro. Fermín Chávez escribió, Castiñeira de Dios escribió, Carlino escribió. Sí, el recuerdo la cantata de Huarquemapu, por ejemplo, que era tan conocida. Bueno, y ahora yo me enteré, porque tengo que reconocer que no lo sabía, que el desgraciado fallecimiento ocurrido ahora hace poquitos días del Indio. Sí. El Indio tenía una de las carátulas de sus discos, que se llama Van, estás atrapado, una cosa así. El dibujo de la carátula es un homenaje a los asesinados, perdón, Sí. lo dije yo. Sí. El dibujo de la carátula es una reproducción de los asesinatos de la Moncloa, visto por la ventana por otro que no, ajeno totalmente, que los está mirando, y les puso una banda en el brazo con el símbolo de la Cruz Roja a los que tiraba. Y lo hizo en homenaje a los asesinados en el 9 y el 12 de junio de Chihuahua. Bueno, hoy decíamos al comienzo... El primer long play de Los Redondos. el inicial de 1988. Y vos y en ese 85, perdón. Y en ese long play está un tema llamado Vencedores Vencidos, que es la frase de Leonardi en el 55. ¿no? Corregida por el Indio, porque claro, le sacó el ni. Claro. Identificándose con esos vencedores vencidos, sí, ¿no? con toda la historia como fue, porque realmente fueron vencidos los asesinos, se reciclan y vuelven con otras y con las mismas caras, pero que han sido vencidos más de una vez, y ahora lo que necesitamos es hacerlo nuevamente, porque no podemos seguir soportando que haya un gobierno que tenga tantas implicancias en la historia trágica de nuestro país y que quieran llevar adelante un despojo del tamaño del que están haciendo, ¿no? Es verdad, realmente. Pero qué cosa, ¿no? Qué coincidencia. Y bueno, creo que ya debemos estar terminando, ¿no? Porque mi mamá me contó todo lo que pasaba, como la antenoche anterior, cuando se lo llevan de la casa de Hipólito Yrigoyen en Florida, se reunieron en mi casa, que estaba a 1,5 cuadras de esa. Era en la calle Franklin y Diagonal Pavón. La Diagonal Pavón salían 4 cuadras a la barrera del tren. Justo donde desemboca la calle Franklin, ahí estaba el chalet donde vivía cuando estaban mi mamá y mi papá vivos. Y yo sé que de las armas que había, que no es verdad que no había armas, no, que mi mamá me contó que cuando iban a hacer las reuniones, las armas esas las ponían en la trampa de humo de la chimenea, por si llegaba la policía para que no las pudieran encontrar o les fuera más difícil. Y yo sé por qué no estaban las armas que no se encontraron nunca en Florida. Porque este señor que yo nombré hace un rato, Juan Tripodoro, que fue a buscar armas, les dije, al arsenal Esteban de Luca, bueno, ese señor, ese compañero, estaba estacionado a 2 cuadras de la casa donde se lo llevaron, con las armas de todos ellos, para ir a buscar más armas al arsenal Esteban de Luca, y cuando volvían las iba a repartir, y ellos se iban a ir en 2 grupos. La mitad se iba a ir a apoyar a Campo de Mayo para ayudar a la toma de Campo de Mayo.
Y la otra mitad se iba a ir a General Paz, ese gasómetro enorme que todavía está ahí, a amenazar a Rojas, como él amenazó que iban a hacer volar el gasómetro y no se volvía a llamar a elecciones para restaurar la democracia y la vigencia de la Constitución. No lo iban a hacer volar, pero lo iban a usar como amenaza. Esas eran las dos misiones que tenían quienes estaban en la casa, donde se hizo costumbre decir que solo escuchaban la radio y jugaban a las cartas. Bueno, pero eso, hay un ejemplo de que esos compañeros jamás iban a dejar de militar, que es Julio Troxler, que escapó de allí. Claro, y se fue con Benavides, que se salvó el viejito que vivió hasta poquito, que se murió ahí en el barrio obrero ferroviario, en los monoblocks que había ahí en Bulón. Vivió ahí, yo tuve mucha relación y tengo cintas grabadas con los testimonios de Benavides, que es uno de los que se escapó, que se fueron a Perú con Troxler y después cuando Troxler volvió. Y además los 7 que se escaparon podían haber dado testimonio de todo lo que pasó. Es muy extraño que no se haya tomado testimonio de lo que pudieron testimoniar los 7 que salieron vivos. Hay un testimonio de Julio, creo que en alguna película de Pino, que le preguntan que por qué, y él pregunta, no sé, ¿por qué nos odiaban tanto? Se pregunta, ¿no? ¿Por qué nos odiaban tanto? Esa es una buena... Mira, yo fui muy amigo de su compañera, que se llamaba, se le fue el nombre, él vivió en Paraná, se murió hace poquitito con 90 años y seguía militando en el movimiento, que tenía el segundo apellido. El tema es que te quería contar lo del segundo apellido, porque su segundo apellido era Bomberni. Ah, mira vos. Mira vos. Sí, él me viene, Leonor Troxler, le dicen todos, Leonor Troxler. Pero ese era Leonor Bomberni de Troxler. Y vos. siempre que nos reuníamos, 1000 veces he estado en charlas que dimos con ella, siempre que nos reuníamos nos decía, muchachos, llámenme completa, llámenme Leonor Bomberni de Troxler, porque yo quiero que de alguna manera la gente se entera que no todos los Bomberni fuimos hijos de puta. Mirá vos, qué lindo. Bueno, se murió con 90 años y tuve la suerte de, con un grupo de compañeros que eran en la Cámara de Diputados, de declarar la mayor notable de Entre Ríos poquito tiempo antes de que falleciera. Y cuando ella lo llevó a Julio a Paraná, que lo sacó de Capital y lo llevó a Paraná, uno de los que invitó a despedirlo fui yo, y yo me acuerdo siempre de las palabras, no me quiero mostrar, porque cuando Julio hace esta película y se para donde está y que hace como que mi padre está muerto, Julio dice Mario Brión. A Mario Brión nunca lo voy a poder olvidar. Y yo ese día dije, Julio dijo esto, y yo le voy a decir a Julio que a Julio Troxler yo tampoco lo voy a poder olvidar. Bien. Sí. Y así lo despedimos cuando nos llevaron a Paraná. Agradecemos mucho tu emoción, tu relato, Daniel. Te vamos a despedir con una canción de otro que era entrerriano, el Indio. No ha nacido en Entre Ríos. Daniel, quisiera que puedas hacer una convocatoria para las audiencias que vienen ahora. Bien, buena idea. Que van a ser fundamentales para la resolución de la terminología que se está peleando, En ¿no? el juzgado de San Martín, ¿no? Sí. ¿Cuándo son? 17, 18 y 19. De este mes, de junio. ¿En qué horario, Daniel, aproximadamente? No lo sé todavía. A la mañana, seguramente. Seguramente será en la mañana. Según lo que me dijo el abogado, iban a ser 5 por turno. No sé si eran 5 de la mañana y 5 de la tarde, o van a ser solo 5 por día. No, la verdad no lo sé bien todavía, porque... Bueno, todavía nos queda un programa más, así claro, que si nos... te pasa la información a Marcelo. Cuando tengan la información, así la podemos difundir. Para hacer un poquito de número ahí, ¿no? Sería bueno que hiciéramos número ahí en esos tribunales, ¿no? Yo tengo, pero voy a pasar después, si querés,
el teléfono del juzgado donde hay que llamar para acreditarse para poder estar presente como periodista. Bien. Bien, perfecto. Te vamos a despedir con un tema del Indio que se llama Encuentro con el Ángel Amateur, que es como un poco el tema de despedida del Indio, es un tema de despedida del Indio, ¿eh? Así que... Es todo lo que te respeto y cómo respeté a tu hijo también. Bueno, un abrazo fuerte, Daniel. Daniel, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Gracias. A todos ustedes. Vamos. Gracias a ustedes.